La Semana Santa y sus celebraciones son una mezcla de devoción, tradición y cultura popular y la liturgia de la Iglesia. La Iglesia tiene bien definidos los actos litúrgicos para celebrar el Triduo Pascual en Semana Santa o Semana Mayor, como también se le conoce. Pero el pueblo ha contribuido con diversas tradiciones, con diversas devociones, que no están contenidas precisamente en la liturgia. Para hablarnos de este tema he invitado al padre Hernán Quintero, párroco de la parroquia de Santa Rosa de Lima, porque creo es saludable saber qué es lo que cada uno de nosotros católicos celebra en estas fechas. Padre Hernán Quintero, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Chuy, gracias por la invitación en estas fechas tan importantes para nosotros los cristianos. Pues ayer arrancó la Semana Santa con el Domingo de Ramos y bueno, pues ya de ahí nos vamos de bajadita, ¿no? Primero definir la diferencia entre tradición, devoción y actos litúrgicos. ¿Cuál es el valor de cada una de estas, padre? Ok, mira, primero tenemos que decir que para los católicos lo más importante es la liturgia. ¿Por qué? Porque es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo, es decir, por medio de Cristo, como decimos en la misa, por Él, con Él y en Él, damos culto al Padre. En pocas palabras, es el culto oficial de la Iglesia, la liturgia, que es todos los actos por medio de los cuales nosotros adoramos al Señor, pero también recibimos su gracia, ¿sí? Y tiene que ver con los sacramentos, ¿verdad? Sí, okay. Con los 7 sacramentos. Luego vamos a ir pormenorizando en la medida que vayamos repasando esta semana, pero antes de la semana, la Cuaresma, que inicia el miércoles de ceniza y no termina con el domingo de resurrección como mucha gente lo cree. Explícanos, por favor. Ok, bueno, como todos sabemos, cuando hacemos una fiesta hay un tiempo de preparación, hay un tiempo de celebración y hay un tiempo posfiesta, ¿verdad? Que muchas veces es una prolongación de la fiesta porque es el recalentado, es la partida del pastel y todo. Y si somos oaxaqueños, más tiempo, ¿verdad? Entonces, utilizando este ejemplo, tenemos que decir que lo mismo pasa con la fiesta de la Pascua, que en realidad es lo que celebramos en Semana Santa, ¿verdad? La fiesta de la Pascua es la fiesta más importante para los cristianos. Aunque la Navidad es la más popular, la más importante es la Pascua, ¿sí? Porque en ella celebramos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para celebrar este gran misterio, la Iglesia nos invita a prepararnos con 40 días de anticipación, y eso es la Cuaresma, que empezó el miércoles de ceniza. Del miércoles de ceniza al jueves santo por la mañana, que es cuando termina la Cuaresma, son 40 días. Sí, quitando los domingos, porque los domingos no se toman como días de penitencia, porque son los días del Señor, ¿verdad? Sí. Entonces son 40 días de preparación, así como Jesús estuvo en el desierto 40 días preparándose, así como el pueblo de Israel estuvo 40 años purificándose, así como el profeta Elías se purificó también 40 días en el desierto, así también los cristianos nos purificamos para celebrar la fiesta de la Pascua. Y termina. Y entonces la Cuaresma termina el Jueves Santo, porque por la tarde del Jueves Santo comienza los 3 días más importantes del año litúrgico del culto de la Iglesia, que es el Triduo Pascual, ¿sí? Y después este Triduo Pascual es viernes, sábado y domingo. Y con el domingo de resurrección, que termina el Triduo Pascual, empieza la cincuentena pascual, que son 50 días donde se prolonga el festejo por la resurrección del Señor. Pentecostés. Termina hasta Pentecostés. Así es. Entonces, hay todo pues una preparación, que es la Cuaresma, una celebración, que es el Triduo Pascual, y una extensión de toda esta festividad, que es en la cincuentena pascual. Pero la Semana Santa propiamente empieza el Domingo de Ramos, aunque hay una celebración anterior al Domingo de Ramos, que cuéntanos cómo surge, cómo se hace y todo, el famoso Viernes de Dolores. Ok. Bueno, este es un asunto devocional y ahí está la distinción, ¿verdad? Decía que una cosa es la liturgia, que es el culto público de la Iglesia, donde adoramos a Dios unidos a Cristo, y otra cosa son las devociones de los fieles, las tradiciones o piedad popular,
que eso tiene que ver más con el movimiento del corazón, las emociones, los sentimientos y cómo lo manifestamos, ¿no? Y entonces, dentro de estas devociones está el Viernes de Dolores, que es el viernes, prácticamente el último viernes de Cuaresma, porque el Viernes Santo ya no es Cuaresma, ya es Trido Pascual. Y entonces está dedicado a venerar a Nuestra Señora de los Dolores, a contemplar que María sufrió por la muerte de su Hijo Jesucristo. Aunque en los tiempos de los seres humanos, que es lunes, martes, miércoles, que es 1, 2, 3, 4, etcétera, la pasión y muerte de Jesús no ha sucedido. Así es, pero el asunto está que el Viernes Santo, el centro es Jesús. Sí, de hecho, lo vamos a ver muy plástico en la iglesia, en nuestra liturgia, porque todas las imágenes religiosas o están guardadas o están cubiertas con un velo. Solo la única que se descubre es la cruz de Cristo el Viernes Santo. ¿Por qué? Porque el Viernes Santo es un día solo para contemplar y adorar al Señor. Sí. No se admite otro tipo de veneración o de actos de amor a los santos, a María. Por ese motivo, entonces, se hace esta devoción un viernes antes, ¿verdad? No se hace un viernes después, porque ya luego estamos en Pascua y ya es alegría, ¿no? Entonces no concuerda dar pésame cuando estamos alegres, ¿no? Sin embargo, el mismo viernes es parte de una tradición, supongo, el pésame a la Virgen y el rosario a la Virgen. Sí, por supuesto, eso es lo que se acostumbra a hacer en Viernes de Dolores, que fue el viernes pasado, ¿verdad? Pero celebran el Viernes Santo también muchas personas, claro. En muchos lugares. Ahí entra la devoción, como te decía, ¿no? Entra la devoción, pero litúrgicamente el día del Viernes Santo es exclusivo para el Señor. Hay devociones en torno al Viernes Santo que luego platicaremos acerca de ello, ¿no? Pero el Viernes de Dolores es un día propiamente para venerar a María, para darle el pésame, para rezar. En el centro de la República tienen una tradición muy bonita, colocar el altar de Dolores, un poco parecido por los elementos al altar de muertos, ¿verdad? Donde se colocan frutas, aguas frescas, que simbolizan las lágrimas de la Virgen, y papel picado, etcétera, ¿no? Y que se deja ahí toda la Semana Santa, y es muy curioso porque como se arregla incluso con flores naturales, se va viendo cómo a medida que va pasando la Semana Santa todo se va marchitando, ¿no? Simbolizando la muerte del Señor. Y el domingo de Pascua se reviste todo el altar de blanco, ¿no? Y con flores y azares y todo para simbolizar la resurrección. Es parte, no está esa tradición aquí en Tabasco muy arraigada, que yo sepa, pero sí es una de las tradiciones mexicanas, sí, para el Viernes de Dolores. Bien. Ahora, el Domingo de Ramos, un día como ayer, es cuando se está marcado, ahí sí, el inicio de la Semana Santa. Así es, esta Semana Santa que inicia con el Domingo de Ramos y termina con el Domingo de Pascua, sí. Y lo que celebramos ayer fue la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Los evangelios nos narran que el Señor, cuando iba a entrar a Jerusalén, mandó a pedir una burrita con su burrito, sí, para entrar en Jerusalén, y entró de forma festiva. La gente lo recibió, lo aclamó como el Mesías y levantaba palmas mientras gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo. Era ese regocijo de considerar que Jesús es el Mesías, el Cristo, el que venía a cumplir las Escrituras. Y entonces el pueblo el Domingo de Ramos se volca, sí, se volca aclamando a Cristo, y es lo que conmemora la liturgia con esa procesión que hacemos antes de la misa, sí, donde se bendicen las palmitas y donde todos también aclamamos a Jesús, ¿no? Con nuestros cantos. Es el día, tengo entendido, de la lectura del Evangelio más larga de todo el año, ¿no? O de las más extensas, por lo menos. Pero, a ver, cuéntame esto, padre. La procesión de palmas, la bendición de estas y todo esto, antes de la celebración eucarística, ¿es devoción, es tradición o es parte de la liturgia? Eso es parte de la liturgia, lo marca la liturgia. Eso sí es parte de la liturgia. Así es.
es parte de la liturgia. De hecho, se comienza la procesión, con la procesión comienza la misa, ¿sí? Y allí se hace la bendición, se lee el Evangelio de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. De hecho, es la única celebración del año que tiene 2 evangelios, ¿sí? Al principio se lee la entrada triunfal de Jesús, se hace la procesión, se llega a la iglesia y sigue la liturgia como de costumbre. La primera lectura, que fue uno de los cánticos del siervo, el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La carta de San Pablo a los Filipenses, donde se nos habla del anonamiento de Jesús, y ayer se leyó toda la pasión de Cristo según San Mateo. Cada año va variando. Otros años es San Lucas, otros años es San Marcos. Generalmente se varía en los 3 evangelios sinópticos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también el Domingo de Ramos se le llama Domingo de la Pasión. Es un día que ya nos va introduciendo en todo el misterio de la Semana Santa. Por eso se lee este evangelio que dices tú es más largo, aunque en realidad también se hace algo similar el Viernes Santo. El Viernes Santo también se lee todos los años la Pasión según San Juan. Sí, la diferencia es que el Domingo de Ramos es la misa y el Viernes Santo, el Viernes Santo no es una celebración. Así es. Sí, el Viernes Santo no hay misa. Ahorita hablaremos de eso. Sí, bueno. Pero celebramos pues la entrada triunfal de Jesús, cómo el pueblo de Israel recibe a Jesús como Mesías, y nosotros también lo proclamamos nuestro Rey, nuestro Mesías. Proclamamos que Él es el Señor, que Él es el Rey, y deberíamos de comprometernos a seguir sus enseñanzas, ¿verdad? Porque de eso se trata, no se trata nada más de batir palmas y ya ahí nos vemos, ¿no? Sino se trata de aclamar al Rey. Por eso ahí entra la devoción popular. Se lleva estas palmitas a la casa y lo coloca en la puerta de la casa, ¿verdad? En la puerta de la casa. No es para espantar al duende ni para nada de eso, ¿verdad? Lo coloca para decir, aquí reina Cristo, ¿no? Cristo es el Rey de este hogar. Que no tiene una palma de estas en su casa no tiene ningún problema tampoco, porque luego empieza, es que yo no tengo y ahora hay que conseguir una y no la bendijo el Padre, no le echó agua bendita, etcétera. Sí, no, son signos, ¿verdad? Los seres humanos necesitamos, para expresarnos, signos, necesitamos gestos y necesitamos acciones, ¿no? Yo le puedo decir a alguien, te quiero, pero si lo acompaño de un abrazo, si lo acompaño de un chocolate, si lo acompaño de una florecita, pues es más fuerte el signo. Y todavía más si lo acompaño de una acción, te quiero y te voy a acompañar al doctor, ¿no? Entonces, de eso se trata también la fe cristiana. Signos... Acto de piedad. Así es. Ajá. Signos, ahí entra la liturgia, también entran las devociones, ¿verdad? Pero todo eso nos tiene que llevar a la acción. ¿Sí? Por eso decía, no basta solamente que llevé mi palmita y ya la puse allí, sino que realmente me comprometo a que Cristo reine en mi corazón, que sea el Señor de mi vida y que yo siga sus enseñanzas. La fe en acción es amor y el amor en acción es servicio. Es servicio, así es. Saludos a los de Misión K. Oye, a ver, bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar para platicar a fondo ya sobre lunes, martes y miércoles santos y por supuesto el viernes, etcétera. Pero vamos a ir por partes para que nos vaya quedando a todos claros las celebraciones y lo que es solo una tradición y lo que es una devoción y lo que es la liturgia de la iglesia. 8 para las 5 de la tarde. Volvemos en un momentito. A fondo con Chuy Sevilla. Ya faltan 5 minutos, 5 para las 5 de la tarde y seguimos platicando a fondo con el padre Hernán Quintero. Esto sobre devoción, sobre tradición y sobre liturgia de la Iglesia Católica. Ya hablamos del Viernes de Dolores, bueno, primero de la Cuaresma, del Viernes de Dolores, también del Domingo de Ramos. ¿Qué pasa lunes, martes y miércoles, tanto en la tradición como en la devoción, como en la liturgia? En la liturgia católica, estos días, estos lunes, martes y miércoles, solo se celebra la Eucaristía.
no tiene ningún signo especial, vamos a llamarle así. Se celebra la Eucaristía. El día de hoy, por ejemplo, se lee el Evangelio de la cena con sus amigos, la cena de Jesús con sus amigos, con Lázaro, con Marta, con María, y cómo María unge a Jesús, ¿verdad? Y que es un signo ya de un anuncio de su sepultura, ¿verdad? Luego, los otros días contemplamos en los Evangelios la traición de Judas y también contemplamos la negación de Pedro. Martes y miércoles. Y miércoles, sí, es lo que leemos en los Evangelios. Propiamente no hay litúrgicamente alguna otra celebración especial, solo la Eucaristía. Tradicionalmente y devocionalmente en otros lugares son días de procesiones, ¿no? Pensemos en Sevilla, pensemos en Guatemala, pensemos en San Luis Potosí, ¿no? Entonces, estos días hay procesiones con la Dolorosa, con algún misterio. Ajá. Todos esos lugares tienen procesiones penitenciales, que se les llama, ¿no? Que es pura devoción. Es devoción, y tradición. Uh-huh. No, así es. ¿Pero que la iglesia de alguna manera acoge? Sí, por supuesto. Por supuesto, de hecho nació en la iglesia todas estas devociones, solo que tienen que ver con toda la historia, ¿verdad? Muchos de ellos son tradiciones que vienen incluso de la Edad Media, otras son tradiciones más recientes, en nuestro caso vienen de la colonia, ¿no? Aquí en Tabasco creo yo que no tenemos procesiones de ese tipo, pero en el centro de la República sí hay procesiones todavía influenciadas mucho por la cuestión de los españoles, ¿no? En la colonia. Pastoralmente son los días en que se utilizan para hacer retiros, ¿verdad? Entonces ahorita, por ejemplo, en mi parroquia está la Pascua Infantil. También vamos a tener retiro de adolescentes. Allá se tuvo el retiro de jóvenes. La mayoría de las comunidades tienen retiros, tienen charlas para niños, para jóvenes, para adultos, la Pascua Juvenil, etcétera, donde se trata de profundizar los misterios que vamos celebrando. Entonces, tiene como que estos días un tinte más pastoral, ¿no? ¿Querigmático también? Así es, por supuesto, el anuncio gozoso de Jesucristo, ¿verdad? Es provocar la conversión. Así es. Olvidé decir que también son los días de misión. Mucha gente desde el sábado dejó su casa y se fue a misionar a otros lugares, ¿verdad? Están viviendo la Semana Santa con nuestros pueblos y están visitando casas, están visitando enfermos, están acompañando a la gente, están teniendo temas con los niños, con los adultos. Haciendo las celebraciones. Así es, haciendo las celebraciones litúrgicas de lunes, martes y miércoles. Ahora, ya vamos avanzando. Viene el Jueves Santo. Antes de esto, el lunes, martes y miércoles me decías que hay algunos de estos ritos. ¿Hay ritos penitenciales lunes, martes y miércoles dentro de la devoción católica? Sí, litúrgicamente son los días en que se pueden hacer actos penitenciales durante toda la Cuaresma. Recordemos que todavía estos días son los 3 últimos días de la Cuaresma. Entonces también se pueden hacer actos penitenciales, que es una liturgia de la palabra, sí, donde se dedica exclusivamente a pedir perdón por los pecados. No lleva Eucaristía, no se da la comunión, sino es para pedir perdón. También se hacen celebraciones donde se administra el sacramento de la confesión. Olvidé decir, en el caso de nuestra diócesis, mañana tenemos la misa crismal, que es mañana martes santo, que tradicionalmente es martes santo. Debería de ser el Jueves Santo por la mañana, pero por la lejanía de algunas comunidades, pensemos en Tenosique, en Huimanguillo, en Balancán, que tendrían que venir y sería muy carrereado tener que regresarse en la tarde para celebrar el Jueves Santo. Entonces se pasa al Martes Santo, y esta celebración es una celebración muy bonita, también muy festiva, que celebra el sacerdocio de Jesucristo, y entonces se reúne el obispo con todos los presbíteros de la diócesis, y en esa misa todos los sacerdotes diocesanos y religiosos y que den su servicio en la diócesis, aunque no sean diocesanos. Así es, todos deben de estar ahí. Así es, todos estamos llamados a estar allí, y van representantes de cada parroquia también, laicos, y entonces en esa misa se conmemora el sacerdocio de Cristo, porque recordemos que el Jueves Santo se instituye el sacerdocio, y también en esa misa se consagra el Santo Crisma,
y se bendicen los óleos, que es el óleo que se utiliza para los catecúmenos, para las personas que van a ser bautizadas, y el óleo que se utiliza para ungir a los enfermos. Se consagra el crisma, que es el que se utiliza para sellar a los bautizados, a los confirmados, para ungir las manos de los sacerdotes, la cabeza de los obispos cuando se ordenan, y también para consagrar las iglesias. Es una celebración diocesana que solamente puede presidir el obispo. Bien, ahora, el Jueves Santo, ¿cuáles son los actos litúrgicos que se celebran? Ok, para entender todo esto, uno, tenemos que saber que ese día termina la Cuaresma. Dos, tenemos que también saber que la liturgia en las solemnidades como estas, ¿sí?, sigue el horario judío. Para los judíos el día no comienza a las 12 de la noche como para nosotros, sino para ellos comienza a las 6 de la tarde más o menos, es decir, a la puesta del sol, ¿sí? Entonces, aunque para nosotros es Jueves Santo, en realidad, como nos reunimos el jueves por la noche, ¿sí?, después de las 6 de la tarde, en realidad estamos celebrando el comienzo del Viernes Santo. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque termina la Cuaresma en la mañana el Jueves Santo, termina, pero comienza el Triduo Pascual. Triduo, 3 días, ¿sí?, los 3 días de Pascua. Viernes, ¿sí?, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo, en los cuales celebramos muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Viernes que inicia jueves por la tarde. Así es, la cena ya, la celebración de la tarde o de la cena del Señor es la introducción a todo el misterio, ¿no? Y estamos celebrando ya la muerte del Señor de forma sacramental. Ese día, por la tarde, todos los católicos, los cristianos, nos reunimos, decía, después de las 6 de la tarde, a veces por cuestiones pastorales un poquito antes, y entonces se celebra la misa de la Cena del Señor, ¿sí?, que en esta misa se conmemora la institución de la Sagrada Eucaristía, que es uno de los sacramentos más importantes para nosotros los cristianos, porque es precisamente donde conmemoramos la pasión, muerte y resurrección del Señor de forma sacramental. Lo dice San Pablo muy claramente en 1 de Corintios 11:23. Por lo que a mí me toca del Señor recibí la tradición que les he transmitido, a saber que Jesús el Señor, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Igualmente, después de cenar, tomó el cáliz y dijo: este cáliz, la nueva alianza sellada con mi sangre. Cuantas veces beban de él, háganlo en memoria mía. Así pues, siempre que coman de este pan y beban de este cáliz, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces, siguiendo las enseñanzas de San Pablo y también lo que nos dicen los evangelios sinópticos, celebramos la Eucaristía, pero con este memorial de recordar que ese día fue instituida. Es una celebración solemne, ¿sí? No se usa el morado que acostumbramos usar durante la Cuaresma, porque ya es Pascua. Se usa el color blanco porque es día de fiesta. Se canta el Gloria. Mientras se canta el Gloria en la misa de la Cena del Señor, se repican las campanas, se leen las lecturas, especialmente la primera lectura que habla de la Pascua judía, que es el trasfondo de nuestra Pascua. Y en el Evangelio no se lee la institución de la Eucaristía, pero sí se lee el lavatorio de los pies, ¿verdad? Donde Jesús nos da el mandato del amor y nos da el mandato de servirnos así como Él nos sirvió. Y de hecho eso lo recoge la liturgia haciendo un gesto muy bonito que es el lavatorio de los pies, ¿verdad? Que dentro de la misa el sacerdote se quita los ornamentos, se queda en el Papa. Así es, se queda en alba y empieza a lavarle los pies a 12 personas. Antiguamente eran 12 varones, el Papa Francisco reformó la liturgia y ahora se admiten mujeres, ¿verdad? 12 personas. De hecho, el Papa hace un gesto muy hermoso. Cada Jueves Santo va a la cárcel a lavar los pies y lava indistintamente a cristianos y no cristianos, ¿verdad? Con este gesto quiere dar a entender que el servicio y el amor no tienen límites. No le podemos negar el amor a nadie, ni el servicio a nadie. Bien, ese es el Jueves Santo. Y ese día también, tengo entendido, se consagran muchas más formas, muchas más hostias que lo común, porque como el viernes no hay consagración, tiene que quedar para la celebración. Así es.
De hecho, la liturgia de esos días es muy bella porque comienza lo que para nosotros es el jueves por la noche, sí, pero no termina, porque ese día no se da la bendición ni se da la despedida como acostumbramos en las misas de pueden ir en paz, sino lo que se hace es que se reserva el Santísimo Sacramento y muchos fieles llegan a adorar, ¿verdad?, durante la noche, a hacer oración, etcétera, también recordando la oración de Jesús en el huerto. Eso ya es devoción, también ir frente al Santísimo para hacer un momento de adoración. Y entonces ahí se cierra la celebración de la Cena del Señor. Como bien dices, ahí se reserva todo para el viernes. Los sagrarios empiezan a quedar desde ese momento vacíos y las luces que generalmente están encendidas en torno al sagrario se apagan. Esta es una antigua tradición. Sí, la tradición es esconder, reservar el Santísimo Sacramento durante estos días para que no esté visible y entonces los fieles podamos sentir la ausencia del Señor, como lo sintieron los apóstoles, así es, como sintieron los apóstoles, también nosotros podamos sentir esa ausencia, el Señor no está. Y efectivamente es impactante llegar el Viernes Santo en la mañana y ver el sagrario abierto, sin velas, sin flores, y entonces dice, bueno, ¿dónde está el Santísimo, no? Bien, ok, y el Viernes Santo, ¿cómo empieza y cómo termina ya prácticamente? Porque es el Vía Crucis y ¿qué más? El Viernes Santo, lo central en la liturgia, lo más importante es la celebración de la Pasión del Señor, que como bien dijiste, no es una misa, sino es solamente una liturgia de la palabra, donde se conmemora la muerte del Señor, ¿sí? Es una celebración en silencio, con mucho recogimiento, se entra en silencio. El sacerdote entra directamente a hacer la oración colecta, se lee nuevamente la Pasión del Señor, sí, pero siempre la Pasión según San Juan. El sacerdote hace una homilía, se hace una oración muy larga, a diferencia de todo el resto del año que hacemos peticiones muy breves dentro de la misa. Aquí son peticiones muy largas, son 10 peticiones donde se pide por el mundo, se pide por el Papa, se pide también por nuestros hermanos cristianos de otras iglesias, se pide también por los que no creen en Dios, por los que no creen en Cristo, se pide también por el pueblo judío, se pide por la paz en el mundo y diversas necesidades más, ¿no? Entonces es una oración muy fuerte en frente de Cristo muerto, ¿verdad? Por amor. Y luego se hace un gesto que se le llama la adoración de la cruz, donde se descubre una cruz y los cristianos mostramos nuestro amor, ya sea a través de un beso, a través de una reverencia, a través de arrodillarse. Que esto es un gesto litúrgico, no devocional, lo marca la liturgia, es parte del culto. Ahora, cabe mencionar que no adoramos los 2 trozos de palo, ¿verdad? O sea, eso no, ni adoramos un instrumento de tortura, sino estamos adorando al misterio que se dio allí, es decir, a Cristo que por amor a nosotros se entregó. Alguien dirá, bueno, ¿y por qué tanta devoción a la cruz? ¿Por qué incluso hay ese acto dentro de la liturgia, si es el instrumento con el que mataron al Señor? Porque a partir de ese momento ya no es un instrumento de muerte, sino de vida. Por la cruz nos vino la salvación al mundo, ¿verdad? Aquello que quitó la vida a Jesús nos dio la vida a nosotros. Exactamente. Sí, y lo dice San Pablo, ¿verdad? Claramente en 1 Corintios 1:18. El mensaje de la cruz, en efecto, es locura para los que se pierden. En cambio, para los que están en vías de salvación, para nosotros es poder de Dios. Sí. Y dice, porque mientras los judíos piden milagros y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los que han sido llamados, sean judíos o griegos, se trata de un Cristo que es fuerza y sabiduría de Dios. Entonces, cuando nosotros contemplamos la cruz y damos nuestra veneración, nuestra adoración, no estamos adorando los palos, ni mucho menos estamos adorando el instrumento de tortura, sino estamos adorando a quien dio la vida por nosotros, ¿no? Que es nuestro misterio de salvación. Ahora, la representación del Vía Crucis, ¿eso es una tradición?
Eso ya es la devoción, ¿verdad? Es tradición, devoción, el Vía Crucis. Esto nace en Tierra Santa, ¿verdad? Recorrer el camino del Señor ahí en la Vía Dolorosa, pero como no todos pueden ir a Tierra Santa, se extendió por todo el mundo y entonces se camina a cierta distancia y se va meditando la pasión del Señor. No es la liturgia de la iglesia. No, no es litúrgico. Pero esta devoción incluso la realiza el Papa. Así es. Y en las representaciones que hay también participan los sacerdotes, incluso la motivan. Así es. Aunque en otros lados también prácticamente es casi una obra de teatro. Claro, ese es el otro extremo, ¿verdad? Entonces, no es propiamente un acto de culto oficial de la iglesia, pero es una devoción. Lo esencial del Vía Crucis es ir reflexionando en cada estación las últimas horas de vida del Señor, ¿verdad? Camino al Calvario, y hacer una reflexión que toque nuestra vida. Eso es lo más interesante del Vía Crucis. Se dan unos extremos, por ejemplo, cuando se vuelve una obra de teatro, ¿no? Y todo el mundo va a ver el espectáculo nada más, ¿verdad? Y entonces van comiendo y van hasta algunos tomándose una cervecita, y etcétera, ¿no? El otro extremo es tomarlo como una especie de sacrificio, ¿no? Por ejemplo, hay devociones que no están aceptadas por la iglesia, como todo esto que vemos a veces que se da, por ejemplo, en Taxco Guerrero, ¿no? Donde la gente se flagela, se lastima, se queman con las velas, van con zarzas en la espalda, o en Filipinas que la gente se crucifica de verdad, ¿no? O en otros lugares donde la gente les da latigazos y van sangrando, o que la gente se quita los zapatos y van ahí para desangrarse los pies. Esas devociones no están aceptadas por la iglesia. ¿Por qué? Porque eso ya es una tortura, eso es lastimarse. ¿Y toleradas? Pues no deberían de ser, están toleradas, ¿verdad? Porque ya eso sale un poco más allá. A veces la devoción se sale más del control de lo de la iglesia, ¿no? Pero no deberían de ser. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó por nosotros, ¿sí? Y lo que sí se nos pide es la limosna, la oración y el ayuno, ¿verdad? Eso sí se nos pide hacer el Viernes Santo, ¿sí? Explícame el sentido de la limosna, por favor. La limosna no es solamente dar unos pesitos ahí a ver qué me sobra, ¿no? Sino la limosna es darnos, es hacer las famosas obras de misericordia, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, dar posada al migrante, visitar al que está en la cárcel, visitar al enfermo, etcétera, ¿no? Todas estas obras de misericordia, estos actos de amor que podemos hacer como el prójimo. Que no son para que se haga exactamente el viernes, sino que son... Siempre. Sí, exactamente, para que sea parte de nuestra vida. Sí, y que debería de ser algo de manera muy especial el Viernes Santo. Todos los días del año, pero de manera especial el Viernes Santo. Por ejemplo, hay fieles que hacen el Vía Crucis con los enfermos y van visitando 14 enfermos ese día y está con ellos, comparten una estación del Vía Crucis y hasta le llevan una despensa, por ejemplo. Eso es algo muy bonito. Eso es juntar la devoción con la obra de caridad, ¿no? Con la acción. ¿La visita a los 7 templos? Eso es una devoción del Jueves Santo. Por la mañana se colocan monumentos al Santísimo Sacramento y la gente acostumbra a ir a visitar esos templos, ¿verdad? O también en algunos pueblos se lleva a 7 casas, ¿sí? El Santísimo, y ahí se tiene, y la gente también hace un recorrido visitando esas 7 casas. Es un acto de devoción también a Jesús Eucaristía, y también es un recuerdo de cómo el Señor fue llevado del cenáculo al huerto de los olivos, del huerto de los olivos a casa de Caifás, a casa de Anás, al Sanedrín, a casa de Pilato, a casa de Herodes, etcétera, ¿no? Pero eso entra dentro de la devoción. Bien, vamos con el Sábado Santo porque me quedan 5 minutos y todavía nos falta Sábado Santo y Domingo de Resurrección, así que... El Sábado Santo la iglesia omite celebrar la Eucaristía, es un día de silencio, esa es lo más importante. De esa manera la liturgia celebra ese día, guardando silencio. Ni viernes ni sábado hay misa. Ni viernes ni sábado hay misa. El Viernes Santo, como decía, lo central es la pasión del Señor. En torno al Viernes Santo están la devoción del Vía Crucis, de las 7 palabras, de la procesión del silencio, del pésame a María, etcétera. Y
El sábado santo la iglesia omite por completo el sacrificio de la misa. No hay ningún tipo de culto excepto la liturgia de las horas, que son oraciones basadas en los salmos, nada más. Y muchas de las iglesias permanecen cerradas, otras, ahí entra otra devoción, que es visitar el Santo Sepulcro. Por ejemplo, en Oxolotán tenemos una tradición muy hermosa aquí en Tabasco, donde se venera una imagen de Cristo muerto, y desde el viernes por la tarde y toda la mañana del sábado, la gente acude a venerar la imagen llevando velas, rezando, llevando flores, como si se tratara de un velorio, ¿no? Entonces, ahí entra otra vez la devoción, ¿verdad? Pero litúrgicamente no hay nada. La iglesia guarda silencio ese día. Pero a partir de que oscurece, empieza la actividad. Así es, porque como ya te dije, a partir de las 6 de la tarde, entonces empieza el día siguiente para los judíos y entonces también para la iglesia. Después de las 6 de la tarde, para nosotros es el comienzo del domingo. Por eso, en la noche del sábado nos reunimos y hacemos una gran vigilia de oración, que esto es todo litúrgico, ¿verdad? Es parte de la liturgia. Es una liturgia bellísima que comienza con el encendido del fuego nuevo, se enciende el cirio, se comparte esta luz que simboliza la luz de Cristo que vence la oscuridad y las tinieblas y la muerte, y mientras estamos todos a oscuras, se escucha el pregón pascual, que es un cántico bellísimo donde se proclama que Cristo ha resucitado. Y mientras estamos esperando ese momento glorioso de la resurrección, la iglesia va meditando los pasajes más importantes de la historia de la salvación. Se hacen 7 lecturas de la Biblia con sus salmos. Y después de meditar 7 lecturas, que es una selección de los pasajes más importantes de la Escritura, desde la creación, pasando por la elección de Abraham, la liberación de Egipto, los profetas, etcétera. Después de leer esas 7 lecturas y cantar los 7 salmos, entonces repican las campanas, se canta solemnemente el Gloria, se encienden las luces de la iglesia y a partir de ese momento la iglesia comienza a celebrar ya festivamente a Jesús resucitado. La liturgia cambia radicalmente porque de toda la sobriedad que se vino manejando en la Cuaresma e incluso en los primeros días de la Pascua, el viernes, el sábado, ahora todo es exuberancia. La iglesia se cubre de flores, hay muchas luces, muchas velas, se coloca la imagen de Jesús resucitado, se lee una lectura más donde se proclama de San Pablo, donde se proclama la resurrección de Jesús, se canta después de 40 días el aleluya con mucha alegría, se proclama con mucho gozo el evangelio de la resurrección del Señor y continúa nuestra Eucaristía. Es el domingo de resurrección, el día más importante para la Iglesia Católica, más importante que la Navidad. Así es, efectivamente, porque como dice San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. De hecho, en realidad, el día más importante de la Semana Santa es el domingo. Para eso nos preparamos 40 días para celebrar ese solemne domingo. En realidad, la resurrección del Señor la celebramos todos los domingos del año, pero de una forma solemne en que es el domingo más importante de todo el año, que este año es el 9 de abril. En esa celebración eucarística nosotros festejamos el triunfo del Señor. La liturgia del domingo está marcada de signos festivos, incienso, velas, flores. En lugar de hacer un acto penitencial al inicio, el sacerdote nos rocía con agua en recuerdo de nuestro bautismo. Se hace un himno maravilloso antes del Evangelio que se llama la secuencia pascual, donde se da un diálogo muy curioso con María Magdalena en forma de poesía, ¿no? ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso y la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortajas. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Se proclama nuevamente el Evangelio de la Resurrección, se hacen las homilías y sigue nuestra misa como de costumbre, pero con una manera muy solemne, totalmente distinta a las misas de los demás domingos, ¿no?
Y ahí es todo lo que marca nuestra liturgia para celebrar. Y esto se prolonga durante 8 días más. Eso te iba a preguntar, ya para salir, para terminar, son las 5:20. La semana de Pascua, siempre todo el mundo habla de la semana de Pascua y le da una relevancia. Vaya, hasta te dan una semana más de vacaciones en las escuelas. Pero ¿qué es la semana de Pascua y qué se debería o qué es lo que la liturgia te marca? La semana de Pascua es la semana más festiva de todo el año. Sí. Si bien es cierto que la Semana Santa es la más solemne, la más festiva es la de Pascua. Se celebra la octava de Pascua. Durante 8 días la Iglesia celebra el misterio de la resurrección como si se tratara de un solo día. Por eso las iglesias siguen revestidas de flores. Si vas a misa todos esos días, parece día domingo porque se reza el credo, porque se canta gloria, porque también los cánticos hablan de la resurrección del Señor. Se lee nuevamente la secuencia, el cántico que les acabo de decir de María Magdalena, ¿sí? Y son misas muy solemnes, ¿sí? Son misas muy solemnes, muy llenas de alegría. Entonces, durante esos 8 días, la iglesia está de fiesta, ¿no? Son días de fiesta. De hecho, a diferencia de la Cuaresma, en esos 8 días está prohibido hacer penitencia, está prohibido hacer ayuno. ¿Por qué? Porque estamos de plácemes, estamos gozosos porque Jesús está vivo, ¿no? Y entonces, la iglesia hace fiesta durante esos 8 días. Creo que en la devoción popular, ahí falta mucho, porque la devoción se queda hasta el Sábado Santo. Faltan manifestaciones que hablen propiamente de la Pascua, ¿verdad? De la resurrección. Al menos en México como que nos quedamos más en el dolor, pero sí faltan devociones en torno a Jesús resucitado, ¿verdad? En algunos lugares se da una procesión muy bonita, que es la procesión del encuentro, donde se encuentra Jesús con la Virgen María y se lleva la imagen de Jesús resucitado y se lleva la imagen de la Virgen María. Sobre todo en España es impresionante. Así es, y mientras se canta, se tiran cohetes, hay flores, etcétera. La gente celebra, ¿no? Es uno de los signos. Ahí entra también todo lo demás que tienen otras iglesias, ¿no? Los ortodoxos tienen los huevos de Pascua, por ejemplo. Los anglicanos, la búsqueda de esos huevos de Pascua. En otros lugares se acostumbra a regalar agua bendita. Se acostumbra a hacer una comida de Pascua con la gente, con tu familia, a salir con la comunidad. Navidad, ¿no? Ajá, así es. Se hacen postres para compartir, se hacen meriendas. Ahí entra también, esa sí es una tradición mexicana, la famosa quema de Judas, ¿verdad? Que el muñeco y que se revienta, ¿no? Que por la ecología yo creo que ya deberíamos darle otro sentido, ¿verdad? Pero bueno, es una tradición ya, eso ya es lo festivo. Muy bien, muy brevemente, ¿con qué nos quieres dejar para terminar, padre? Estos días son los días del Señor, ¿verdad? Son los días del Señor. ¿Se vale descansar? ¿Se vale vacacionar? Sí, pero que no nos olvidemos de lo esencial, que es para nosotros los cristianos Jesucristo y su misterio de amor, su misterio de salvación. En Él contemplamos toda nuestra vida y en Él contemplamos también nuestra esperanza. ¿Sí? Son días para renovar nuestra fe y, como dije al inicio hablando del Domingo de Ramos, son días para comprometernos a creer en Él de verdad, para poner en acción su palabra. Juan José Méndez Seferino dice que nos envía saludos, que excelente el programa, que lo está escuchando desde el hospital, doctor Rovirosa. Ahí está internado. Pues que Dios les bendiga y un saludo a todos nuestros hermanos que están enfermos, ¿verdad? Así es. Bueno, pues padre Hernán Quintero, muchísimas gracias por tu presencia hoy aquí y bueno, pues hasta la próxima. Muchas gracias y felices Pascuas a todos. Igualmente. Es el padre Hernán Quintero, son las 5:24, hago la pausa, regresamos con el Chichito de Historia y enseguida vamos a platicar con el periodista Edwin Macario.